Hola, hoy quisiera hablar con ustedes un poquito acerca de curvas. Con todo este asunto del coronavirus nos están inundando con esta palabra, curvas. Curvas ascendentes, curvas descendentes, curvas exponenciales, curvas que hay que achatar, curvas que hay que aplanar. Y no siempre, me parece, nos están mostrando las verdaderas curvas sobre las cuales basan la toma de ciertas decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría comentar con ustedes un poquito acerca de esto. Y entonces voy a compartir una presentación. Déjenme utilizar como ejemplo algo que hacemos en el laboratorio. Muchas veces ponemos células a cultivar. ¿Qué significa esto? Tener un ambiente estéril para que esos cultivos no se contaminen. Acá adentro vamos a manejar las células. Las células las vamos a colocar en un recipiente, normalmente de plástico, con un medio de cultivo que en realidad es una solución de nutrientes. Así estas células reciben todo el alimento que necesitan y si se adaptan bien a este ambiente, a una cierta temperatura, etc., van a crecer. Y si estas células se adaptan y crecen, podríamos, con el uso del microscopio, contar cuántas células están creciendo en función del tiempo que están en ese cultivo. ¿De acuerdo? Con esto podemos generar una tabla de valores. Esa tabla de valores nos dice cada 24 horas el número de células que tenemos en ese cultivo. ¿De acuerdo? Un gráfico no es otra cosa que una representación visual de ciertos datos. Entonces ahora vamos a tomar esta tabla de valores y la vamos a convertir en un gráfico. Por ejemplo este. Y acá, con estos ejes que llamamos coordenadas, como las mismas que aparecen en un GPS, que me da dos puntos, dice tanto sur, tanto norte, tanto este, etcétera, y me dice estás ubicado en este lugar. Acá lo mismo, con estas coordenadas, cada uno de estos puntos representa un par de estos valores. Entonces, por ejemplo, para 24 horas yo tengo 1000 células, para 48 horas tengo 2000 y así sucesivamente. Cuando uno analiza este gráfico, puede sacar una conclusión. Estas células se adaptaron bien al ambiente y con el correr del tiempo van aumentando su número. Fácil. Claro, ustedes dirán, ¿y para esto te pagan? Para ver esto y sacar una conclusión que es obvia. A más tiempo, más células. Y tendrían razón, no me pagan para eso y no es esta la única conclusión que podríamos sacar de este gráfico. Pero para sacar otras conclusiones tendríamos que tratar de ver cómo ajustamos estos puntos a una fórmula matemática, a una ecuación matemática. Y de esa ecuación matemática tratar de sacar así otra información. Bueno, estos puntos estadísticamente se ajustan muy bien a lo que llamamos una curva exponencial creciente. ¿Qué sería esta? Y a partir de esta curva, en realidad a partir de la ecuación matemática a la cual se ajustan estos puntos, podemos sacar un valor que es muy importante y es este, el tiempo de duplicación. Lo que esto nos está diciendo es que cada 24 horas el número de células se duplica. ¿De acuerdo? Este número que aparece acá es un número que estadísticamente nos dice cuán bien estos puntos se ajustan a la ecuación que yo estoy utilizando. Cuanto más cercano a 1, significa que se ajustan mejor. En este caso, como obviamente los puntos fueron inventados, el r cuadrado da 1. Es decir, que una función exponencial creciente realmente se ajusta muy bien a estos puntos y se puede confiar en este numerito que dice que cada 24 horas yo tengo el doble de células. Pero ahora vamos un poquito más allá. Digo, bueno, no me voy a quedar nada más que con el número de células. Voy a
determinar, por ejemplo, cuánta proteína de una proteína determinada, llamémosla Z, se está fabricando en función del tiempo, mientras estas células están creciendo. Y veo que 24 horas tengo 1000 nanogramos, que sería la 1000.000.000ª parte de un gramo, o sea, 10 a la menos 9 gramos. Para la mayoría quizás no significa algo, pero para nosotros es una medida de cantidad y bastante pequeña. Otra vez yo puedo hacer un gráfico. Y si hago este gráfico, donde ahora coloco acá nanogramos de esta proteína Z en función del tiempo que estuvieron estas células en cultivo, veo que también aumentan, y si yo ajustase esto a una curva exponencial, también me diría que cada 24 horas está duplicándose la cantidad de proteína. Este gráfico, en realidad, si yo quiero sacar como conclusión que esta proteína se duplica en cantidad cada 24 horas, me estaría dando un dato engañoso. ¿Por qué? Porque lo que yo no estoy diciendo acá es que cada 24 horas también se me está duplicando el número de células. Entonces, si yo realmente quisiera ver cuánta proteína se está generando por célula, tendría que hacer esta división. La cantidad de proteína dividido el número de células. Y entonces, si esto diese diferente a 1, me estaría diciendo, sí, acá se está induciendo de alguna manera la síntesis de esta proteína, porque tengo más proteína que el número de células que aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo les decía, si yo me quedo nada más que con este dato, bueno, voy a tener una duplicación de 24 horas, y esto en realidad no me estaría indicando realmente cuánta proteína se está generando, o si yo trato estas células con alguna droga, veo si esta proteína aumenta más, aumenta menos. Como yo les decía, si yo ahora hago la relación cantidad de proteína por número de células, me da 1. O sea que básicamente, en función del tiempo, es la cantidad de células que está creciendo la que está generando más proteína, pero por célula siempre tengo la misma cantidad de proteína formada, sintetizada. Y esto es un valor importante. Ahora sí, yo a partir de esto podría colocar estas células con una sustancia o con otra y ver cómo varía esto. ¿De acuerdo? Imaginen que ahora lo que yo hago es, le cambio el nombre a esto. Y donde antes había número de células, pongo número de testeos. Y donde antes tenía número de o nanogramos de proteína sintetizada, pongo número de contagiados. Si yo hago el mismo análisis que hice con el cultivo celular, si yo hago un gráfico, número de contagiados en función del tiempo, por supuesto que esto va a ir aumentando. Pero esto puede aumentar porque haya más gente que se contagie, o puede aumentar porque yo estoy testeando más. Y entonces, al testear más, obviamente voy a incluir personas que antes no incluía. Si yo ahora hiciera lo mismo que hice con las células y la proteína, y divido número de contagiados por número de testeos, la relación seguiría siempre siendo 1. Lo que acá me estaría indicando es, bueno, simplemente aumenté el denominador, sería aumento el número de testeos, encuentro más personas que están contagiadas, pero la relación sigue siendo siempre la misma. Entonces no es lo mismo presentar este número solito y decir está aumentando muchísimo el número de contagios, que hacerlo a la relación de cuántos testeos estoy haciendo y digo en realidad no está aumentando tanto el número de contagios, sino que yo estoy detectando más. ¿De acuerdo? Entonces vayamos ahora a datos más reales. En el videito que yo les dejé acerca del virus, cómo funciona, etcétera, yo les contrastaba una curva de crecimiento exponencial con una curva de crecimiento logístico. Y acá
Entonces, voy a correr un poquito esto, y acá entonces teníamos dos comportamientos muy diferentes. Al principio, el número de infectados totales en el país en función del tiempo se comportaba de esta manera. Y el ajuste SR cuadrado daba mucho mejor para este tipo de curvas que para este. Entonces teníamos la esperanza de que el comportamiento de infectados versus el tiempo fuese más parecido a esto y eventualmente se alcanzara una meseta. Bueno, con los días esto en realidad fue cambiando acá y el crecimiento fue más exponencial, y si tomamos hasta el día de ayer, básicamente el caso confirmado en todo el país en función de los días desde el primer caso, vemos que ahora el ajuste es bastante bueno a una curva exponencial, y en un tiempo de duplicación de los infectados en el país de alrededor de entre 13 y casi 14 días. Es decir, entre 13 y 14 días se estaría duplicando la cantidad de casos confirmados. Bueno, si uno ingresa a la base de datos del gobierno de la ciudad, en la parte de coronavirus hay una información muy detallada de cuántos casos, cuántos son residentes de la cava, cuántos son no residentes, cuántos hisopados se hicieron, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar a jugar un poquito con esos datos. Fíjense que hay un dato que es importante, la letalidad. Por suerte, la letalidad va bajando. Esto puede ser porque quizás se infectan cada vez más personas jóvenes que son capaces de resistir a la enfermedad, porque hay un buen tratamiento. Todo lo que yo voy a darles hasta ahora es lo que yo pude acceder a la CABA, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, esto es un dato importante. El virus no está matando más gente. Entonces, esto es importante. Ahora, si nosotros tomamos los casos totales acumulados, esto nada más que para el mes de junio, que es donde aparentemente ocurrió el gran desastre, y por eso es que ahora estamos con la posibilidad de volver para atrás con este asunto de la cuarentena. Haciendo el mismo análisis, vemos que una curva exponencial también se ajusta muy bien a los datos, y acá nos está diciendo nada más que para la ciudad de Buenos Aires un tiempo de duplicación de alrededor de 16 días y medio. Es decir, que si comparamos con los datos anteriores para todo el país, acá se tarda un poco más en duplicar la cantidad de casos. ¿De acuerdo? Sigamos con los datos. Acá son los casos confirmados pero por día. Y fíjense que desde más o menos el 15 de junio, esto empezó a aumentar. Cuando veía más o menos por día una constante casi, de repente pegó un saltito. Esto ya levantó, por supuesto, señales de alerta, porque ahora por día teníamos una variación en la pendiente que venía más o menos horizontal, y esto se aceleró. Ahora, si nosotros tomamos el número de testeos, o sea los hisopados acumulados, también en junio vemos que, por supuesto, también van aumentando, es decir, cada día van incorporando más casos de hisopado. Cuando vemos por día, vemos también que en la primera parte del mes más o menos se hisopaba el mismo número por día, después esto dio un aumento, bajó un poco, aumentó, y esto probablemente tenga que ver esta variación a cómo se van haciendo los test, cuántos se van informando, etcétera. A veces hay un retraso, puede ser que en algún punto, por ejemplo, se hayan saturado los lugares de testeo, y entonces de repente acumulan más casos de hisopado un día que otro, y así entonces vemos estas variaciones. Pero evidentemente por día se va tratando de aumentar el número de testeos. Ahora hagamos el ejercicio de
dividir por los hisopados acumulados y los totales acumulados. Recuerden que todo esto es en cava, y ven que esto también va aumentando en forma exponencial. ¿De acuerdo? Y lo mismo si vemos casos totales por día dividido los hisopados por día. En un principio parecía que todo esto se mantenía constante, con lo cual estábamos, como en ese caso de la proteína, bueno, van aumentando los casos, pero ¿por qué? Porque estamos hisopando más. Entonces, cuando hacemos la relación, todo esto se mantiene prácticamente constante. Y de repente otra vez, cerca del 14-15 de junio, esto pegó un gran salto, y esto me parece que fue lo que de repente despertó todas las alarmas, porque si esto seguía creciendo de esta manera, bueno, claro, quiere decir que yo aumento el denominador, tengo más hisopados, pero los casos divididos los hisopados aumentan mucho más. Entonces, evidentemente acá había una mayor transmisión comunitaria del virus. Después esto empezó a bajar y esto se mantiene relativamente constante en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que en realidad lo que nos está faltando es esta información. Y decir que bueno, sí, realmente estamos hisopando más. En un momento apareció una relación más o menos constante, como diciendo aumenta el número de casos simplemente porque estoy detectando más. No es que se incremente mucho más la contagiosidad hasta un punto. Y ahora estamos más o menos así. Y como vemos, esto crece un poquitito. No podemos tomar nada más que un dato entre un día y otro. Hay que ver cómo es la progresión. Y yo creo que es en función de esto que se están tomando estas medidas. Fundamentalmente que hay otra cosa que tampoco vemos que nos estén mostrando en forma fehaciente, y es, bueno, tengo tantas camas, estas son el máximo número de camas que puedo ocupar. Día a día empiezan a acumularse casos, ya sea por coronavirus o por otras enfermedades que están ocupando las camas de terapia intensiva, las camas donde hay respirador, y eso entonces nos prende todas las señales como para decir, bueno, ojo, a este ritmo entonces sí vamos a colapsar el sistema, cosa que no queríamos hacer en un principio. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Simplemente esto les quería traer, no sé si les ayuda un poquitito, pero simplemente como para que comprendan que uno tiene que entender qué es lo que se está representando en cada curva que nos están mostrando, y si realmente nos están mostrando todas las curvas que necesitaríamos para poder aceptar de mejor manera que las decisiones de una cuarentena más fuerte, más controlada, menos controlada, sean de alguna manera mejor tomadas y aceptadas por una sociedad que por supuesto está sufriendo muchísimo por todo este asunto de no poder, por ejemplo, salir a trabajar con los negocios cerrados, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé, este fue mi aporte. Espero que les haya servido. Hasta la próxima.